Buenas noches. Bienvenidos a Entre Sombras y Evidencias, donde cada detalle importa y cada pregunta abre una puerta nueva. Antes de adentrarnos en la historia de esta noche, queremos saber desde qué parte del mundo nos observan. Tu voz es esencial para seguir construyendo una comunidad curiosa, informada y consciente de los sucesos que se ocultan entre las sombras. El narrador observa la escena desde lo inevitable. El cuerpo calcinado, dentro de un auto incendiado, en una ruta solitaria de General Madariaga, en la madrugada de finales de enero de 1997, no solo anuncia una muerte, anuncia una advertencia, un mensaje, un límite. Pero, ¿qué fotografía pudo desatar tanto odio? Esa es la pregunta que guiará este primer episodio. La cámara recorre lentamente un paisaje nocturno en la costa atlántica argentina. El silencio es espeso, quebrado solo por el crepitar del fuego que consume un viejo Ford Fiesta. El vehículo está detenido a un costado de un camino rural, rodeado de sombras que parecen tragarse todo atisbo de humanidad. A metros, la arena fresca está marcada por huellas que cuentan una historia que nadie quiere leer. El narrador describe el descubrimiento que estremeció al país durante la mañana del 25 de enero de 1997. Un cuerpo irreconocible, maniatado, quemado, reducido a un mensaje mafioso. Aún nadie sabía que el nombre detrás de aquella escena era José Luis Cabezas. Un fotógrafo, un hombre con una cámara, un testigo incómodo. La escena retrocede unos años en el tiempo. José Luis Cabezas, nacido en la ciudad de Wild durante los primeros días de 1959, comienza a abrirse paso en el mundo de la fotografía documental. El narrador lo presenta como un hombre obsesionado con capturar la verdad detrás de cada gesto humano. Su trabajo para la revista Noticias lo convierte poco a poco en una figura incómoda para quienes preferían las sombras. Pero aún hay un vacío que inquieta. ¿Cómo puede una vida dedicada a observar terminar en un crimen de semejante brutalidad? La respuesta aún no emerge, pero ya se intuye que sus fotografías no solo capturaban imágenes, sino poderes. El narrador traslada la historia hacia Pinamar a comienzos de 1996. El balneario vive su época dorada, una mezcla de lujo, política y negocios que fluyen discretamente bajo la brisa del verano. Entre empresarios influyentes y figuras del poder económico, un nombre comienza a resonar: Alfredo Yabrán. Un empresario misterioso, sin fotografías recientes, sin apariciones públicas. Alguien que, según rumores, podía mover hilos invisibles. Cabezas llega allí para cubrir la temporada, sin imaginar que ese enclave costero sería el escenario de una de las tensiones más peligrosas de su carrera. El narrador revela el punto de quiebre. Durante el verano de 1996, Cabezas logra captar la imagen que nadie había obtenido en años: el rostro de Alfredo Yabrán caminando por la playa. Una fotografía que parecía simple, pero que en realidad rompía un pacto tácito de invisibilidad. La revista Noticias la publica. La imagen genera conmoción y en ciertos círculos furia. El narrador deja entrever que desde ese momento el fotógrafo se convierte en un objetivo, aunque el espectador aún no sabe hasta qué punto. La historia profundiza en el clima que rodea a Cabezas luego de la publicación. La tensión se siente en el aire. La revista recibe advertencias veladas, llamadas que no dejan nombres, comentarios que parecen flotar entre amenazas y promesas de represalia. Nada concreto, pero suficiente para que todos sepan que la fotografía dejó expuesto algo mucho más grande. El narrador abre otro misterio. ¿Quiénes vigilaban cada paso del fotógrafo durante ese verano? ¿Y por qué? Retrocedemos nuevamente hacia enero de 1997. Cabezas regresa a Pinamar para cubrir una nueva temporada, con el profesionalismo habitual.
pero con un ambiente más cargado que en años anteriores. Las calles parecen observarlo, los autos que pasan demasiado lento, los rostros que se desvían cuando su cámara aparece. El narrador describe una noche calurosa, entre eventos sociales y celebraciones veraniegas, donde una sensación de amenaza late debajo de la música y las risas. Un círculo se está cerrando. La narración vuelve al punto clave, la madrugada en que Cabezas fue secuestrado tras cubrir una fiesta en Pinamar. El narrador mantiene el suspenso. No muestra aún lo que ocurrió en detalle, pero deja claro que varios grupos de poder convergieron aquella noche: custodios, policías, empresarios. Un engranaje perfecto para el crimen perfecto. O eso creían. Aún quedan piezas por develar. ¿Quién dio la orden? ¿Quién ejecutó el plan? El capítulo se prepara para cerrar, dejando abierta la herida. El narrador regresa a la imagen inicial, el auto en llamas. Revela por primera vez la confirmación oficial que estremeció al país. El cuerpo era de José Luis Cabezas. Y la pregunta que atraviesa a todos queda en el aire. Si matar a un fotógrafo era un mensaje, ¿a quién estaba dirigido realmente? El episodio abre con el narrador retomando el impacto inicial. Amanece en Buenos Aires la mañana posterior al hallazgo del cuerpo. Los diarios, todavía húmedos de tinta, comienzan a circular por los kioscos, llevando un titular que paraliza el país entero. El fotógrafo José Luis Cabezas ha sido asesinado de forma brutal. Las radios interrumpen su programación, las voces tiemblan, la sociedad, aún adormecida por el verano, despierta golpeada por una violencia que parece sacada de un mensaje mafioso. El narrador explica que la Argentina de finales de los años 90 venía atravesando tensiones políticas y económicas, pero nada, absolutamente nada, hacía prever un crimen tan salvaje contra un periodista. La pregunta implícita atraviesa la escena. ¿Por qué un fotógrafo? ¿Por qué así? El narrador retrocede unos años para mostrar el contexto, la relación tensa entre el periodismo de investigación y ciertos sectores del poder durante la década de 1990. Los medios comenzaban a exponer vínculos entre empresarios, políticos y estructuras de seguridad. En ese escenario, la figura de Cabezas se destaca como símbolo de un periodismo que no buscaba agradar, sino mirar donde nadie quería mirar. La revista Noticias se había convertido en un actor central en la incomodidad del poder. Y con cada informe, con cada foto, la presión aumentaba. El espectador entiende que el crimen no ocurrió en un vacío, sino dentro de un sistema que se resistía a ser observado. El narrador introduce nuevamente a Alfredo Yabrán, ese empresario enigmático capaz de mover millones sin aparecer en ninguna foto. Se lo describe como el hombre que controlaba sectores clave de la economía argentina: correos privados, servicios de transporte, empresas de logística y accesos estratégicos del Estado. Su poder se basaba en la invisibilidad, en permanecer fuera de foco. Por eso, la fotografía tomada por Cabezas no fue solo una imagen, fue una fractura, fue exponer a un fantasma. La narración planta un nuevo bucle abierto. Si Yabrán era tan poderoso, ¿qué otras fuerzas podían estar dispuestas a protegerlo? El narrador explica cómo, en los días posteriores al crimen, las versiones se multiplican. Algunos funcionarios sugieren un robo, otros un ajuste de cuentas, pero nada encaja. La escena del crimen, la brutalidad, la planificación, todo apunta a algo más grande. Los periodistas comienzan a investigar por su cuenta y muy pronto surge una pista inquietante: el rol de la policía bonaerense, una fuerza ya cuestionada por su cercanía con redes delictivas. La idea de un crimen organizado, con complicidades estatales, empieza a ganar peso. La narración se adentra en el complejo entramado de la policía provincial, una red de lealtades internas, negocios paralelos y silencios aprendidos.
Los agentes apodados Los Horneros comienzan a aparecer en la investigación. Sus nombres, sus movimientos, sus vínculos con sectores del poder económico y político generan un mapa que asusta por su amplitud. El narrador enfatiza que lo que estaba saliendo a la luz no era solo un crimen, sino una estructura, un sistema capaz de ejecutar, encubrir y borrar. El narrador describe la reacción social. Marchas espontáneas, velas encendidas, fotógrafos levantando cámaras en alto como símbolo de protesta. La consigna "no se olviden de cabezas" se convierte en un grito que trasciende partidos, edades y ciudades. Lo que comenzó como el asesinato de un fotógrafo, ahora es un reclamo nacional contra la impunidad. El crimen ya no pertenece solo a la crónica policial, es una herida social. A medida que avanza la investigación, el narrador describe cómo los testimonios, registros de llamadas y movimientos comienzan a delinear un relato perturbador. Vehículos sin identificación, agentes fuera de servicio, movimientos coordinados y en el centro de todo, un objetivo claro: capturar y eliminar a cabezas. El narrador subraya que, aunque la verdad emerge lentamente, todavía falta entender quién ordenó el crimen y por qué. El capítulo se aproxima al punto más oscuro sin revelarlo aún. El narrador vuelve a la pregunta más peligrosa. ¿Qué tan profundo llega el poder de quienes están detrás del asesinato? La figura de Jabran, cada vez más señalada, sigue sin aparecer públicamente. La sensación de amenaza se expande. La investigación está cerca de ingresar en territorio donde la verdad puede ser demasiado costosa. El episodio se prepara para cerrar abriendo un nuevo misterio. ¿Qué pasará cuando la justicia llegue a tocar el círculo íntimo del empresario más temido del país? El narrador afirma que la investigación está a punto de entrar en la zona prohibida, la zona donde la verdad toca a quienes nunca creyeron que podrían ser alcanzados. Y avanza una pregunta que estremecerá al espectador. Cuando el poder está en juego, ¿puede la verdad sobrevivir? A finales de 1997, el expediente judicial comienza a acercarse peligrosamente al círculo de Alfredo. Las pruebas ya no son simples conjeturas, son testimonios, movimientos inexplicables, llamadas, vehículos, identidades cruzadas. La estructura del crimen empieza a dibujarse con nitidez, y lo que se ve es una red demasiado perfecta como para ser casual. El país entero se pregunta lo mismo: ¿quién dio la orden? Y sobre todo, ¿quién se beneficiaba con el silencio de cabezas? La narración presenta un punto crítico: la detención de los primeros policías involucrados. Según el relato, la presión pública hace imposible el encubrimiento. Las declaraciones de los horneros comienzan a exhibir fracturas internas. Los sospechosos no logran sostener versiones coherentes. Uno acusa al otro menciona nombres que nadie esperaba. La tensión crece cuando un detenido señala que todo había sido un trabajo encargado. No menciona todavía quién lo encargó. El bucle queda abierto, generando un suspenso insoportable. Hay alguien muy por encima de ellos. El narrador describe la presión que empieza a rodear al empresario más poderoso de la década. La justicia lo cita como sospechoso. Las cámaras comienzan a seguir cada movimiento de su entorno. Por primera vez, el fantasma tiene que hablar, pero no lo hace. Se esconde. Su círculo reduce sus apariciones públicas al mínimo. El peso de su silencio es casi tan fuerte como la evidencia que se acumula. El narrador introduce un elemento inquietante. Varios testigos aseguran haber visto movimientos de seguridad privada, autos sin identificación y llamadas cruzadas entre policías y empresarios en los días previos al crimen. Nada es concluyente aún, pero todo apunta en la misma dirección. El narrador muestra cómo la sociedad, lejos de olvidar, intensifica su reclamo. Marchas más grandes, más homenajes, más cámaras alzadas como símbolo.
los periodistas convierten el caso Cabezas en un emblema de resistencia. No habrá olvido, no habrá impunidad. La presión popular se vuelve tan gigantesca que ningún sector político puede ignorarla. El caso Cabezas ya no es un crimen, es un espejo del país. Y ese espejo incomoda. El narrador explica que uno de los giros más importantes surge de un análisis minucioso de los registros telefónicos. Llamadas entre sospechosos, llamadas entre policías, llamadas a números asociados a empresas del grupo de Yabrán. Todo en un lapso estrecho y sospechoso. Horas antes del secuestro, durante la madrugada del crimen y después del hallazgo del cuerpo. La narrativa subraya la importancia de esta revelación. Nadie puede borrar la huella digital del tiempo. Esas llamadas comienzan a trazar un mapa que lleva siempre al mismo epicentro. Mientras avanza la investigación, el narrador destaca un clima de miedo que se expande en redacciones, despachos judiciales y oficinas estatales. Varios periodistas comienzan a recibir advertencias anónimas. Algunos policías intentan denunciar presiones internas. Todo sugiere que hay gente poderosa desesperada por detener el avance del caso. La sensación de estar tocando un límite prohibido se vuelve insoportable. Sin embargo, ya es tarde para retroceder. La verdad está demasiado cerca. El narrador revela que el escándalo atraviesa todas las estructuras del poder. Diputados, senadores, ministros, nadie puede evitar pronunciarse. La oposición exige explicaciones. El oficialismo intenta contener el daño. Y mientras tanto, la figura de Yabrán se convierte en un personaje casi mitológico. El hombre que nadie veía, pero que estaba en todas partes. El clima es de tormenta. La justicia, por primera vez en mucho tiempo, parece estar dispuesta a avanzar sin mirar a quien deba enfrentar. La narración se acelera lentamente mientras el episodio se acerca a su cierre. La justicia ordena la detención de varios policías y civiles implicados. Los testimonios comienzan a conectar a los ejecutores con los intermediarios y a los intermediarios con niveles superiores que hasta entonces parecían intocables. La sombra de Yabrán es cada vez más evidente. El país contiene la respiración. El narrador deja en suspenso lo inevitable. La causa está a un paso de tocar al empresario más poderoso de la década. La justicia está lista para imputar directamente a Alfredo Yabrán. El hombre que construyó su poder desde las sombras ahora debe enfrentar la luz. Pero lo que viene, nadie lo veía venir. El narrador abre entre un silencio espeso, como si toda Argentina contuviera la respiración. Han pasado varios años desde aquel 25 de enero de 1997, pero la muerte del fotógrafo aún funciona como un pozo oscuro que nunca termina. La escena se sitúa a finales de los primeros años del nuevo milenio. El país enfrenta crisis políticas, la sociedad exige respuestas y un nombre vuelve a colarse en cada conversación: José Luis Cabezas. Las pantallas de televisión repiten imágenes granuladas de manifestaciones, pancartas y velas encendidas. La gente ya no pide justicia, ahora exige memoria. En esa transformación se esconden las consecuencias más profundas del caso, esas que siguen moldeando el modo en que Argentina entiende el periodismo, la investigación y el poder. Algo ha cambiado para siempre, algo que nadie vio venir. En la escena se observa el proceso de revisión judicial que siguió al caso. A comienzos de los años 2000 se reevalúan pruebas, se vuelven a escuchar testimonios y se discute públicamente el entramado de corrupción que permitió el crimen. No se trata solamente de quién disparó o quién ordenó, sino de qué tipo de país fue capaz de permitirlo. El narrador describe archivos oficiales apilados como montañas imposibles. Cada documento suma una capa nueva a la comprensión del caso. Vínculos con la policía bonaerense, intereses económicos, presiones políticas. La ciudadanía observa cómo se derrumban historias oficiales y se revelan otras narrativas.
más crudas, más inquietantes. Cada nuevo dato abre un nuevo laberinto. El caso Cabezas se convierte en un símbolo internacional. Organizaciones de derechos humanos y de libertad de prensa señalan a Argentina como un país que ha sido puesto a prueba. El narrador describe cómo, en seminarios, foros y universidades, la fotografía del rostro de Cabezas circula como una advertencia. Cuando el periodismo molesta al poder, el silencio puede volverse un arma. En Argentina, periodistas narran su miedo, pero también su determinación. El asesinato, lejos de intimidar a las redacciones, genera el efecto contrario. Más investigaciones, más denuncias, más periodistas decididos a sostener la luz donde otros quieren oscuridad. Es el legado que nadie pidió, pero que nadie está dispuesto a abandonar. La cámara imaginaria enfoca otra etapa dolorosa: la liberación y beneficios judiciales otorgados a muchos de los involucrados. Durante la segunda mitad de la década del 2010, progresivamente, varios de los condenados acceden a distintos regímenes de reducción de pena o salidas transitorias. El impacto social es inmediato: marchas, discusiones televisivas, columnas de opinión y, nuevamente, preguntas sobre la fragilidad de la justicia argentina. ¿Cómo puede un crimen que sacudió al país terminar con condenas que parecen desinflarse con el tiempo? El narrador describe la sensación colectiva, una mezcla de indignación y resignación, como si la herida jamás pudiera cerrarse del todo. A partir del aniversario número 20 de su asesinato, la figura de Cabezas se convierte en faro y ritual. Cada 25 de enero, familiares, colegas y ciudadanos se reúnen para recordarlo en eventos que ya son parte de la cultura argentina. El narrador observa cómo escuelas, centros culturales y periodistas jóvenes mencionan el caso como una de las lecciones fundamentales sobre ética, valentía y los peligros de la corrupción enquistada. La memoria deja de ser un acto de dolor para convertirse en una herramienta de resistencia. En esta escena final, el narrador reflexiona sobre el verdadero peso del caso. El crimen no solo expuso un sistema corrupto, obligó a toda la sociedad a mirarse al espejo. La frase "no se olviden de Cabezas" dejó de ser una consigna para convertirse en una advertencia contra la impunidad. En la pantalla se proyectan imágenes de los cambios impulsados en políticas de prensa, la evolución del debate público y la transformación cultural que sigue latiendo. Lo que comenzó como un intento de borrar a un fotógrafo terminó reforzando la fuerza de la verdad. El episodio final vuelve al punto de partida, la foto prohibida que desató una tormenta. El narrador afirma que, aunque los responsables caminaran libres, aunque los años pasaran, el país aprendió a desconfiar, a exigir transparencia y sobre todo a no mirar hacia otro lado. Se deja un bucle abierto. Si la memoria se diluye, ¿quién garantiza que algo así no vuelva a ocurrir? La cámara se aleja lentamente, dejando la sensación de que la historia continúa más allá de la pantalla. La verdadera batalla nunca fue por una foto, sino por lo que revela